Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia, si miran en las hojitas que se les reparte de esta dominica, dice solemnidad de la Santísima Trinidad. Y lo primero que yo quiero que ustedes hagan, y ojalá me hicieran caso, es que le preguntaran por ahí a 5 personas cuál es el Dios de los cristianos. Me gustaría mucho que lo hicieran. ¿Cuál es el Dios de los cristianos? ¿Y qué va a pasar? La gente va a responder lo siguiente, que la mayoría, yo estoy casi seguro que la mayoría va a responder que el Dios de los cristianos es Jesús. Hagan ese ensayo y verán, y van a decir la mayoría, el Dios de los cristianos es Jesús. Y usted tiene que responder que el Dios de los cristianos no es Jesús. Otros van a decir que el Dios de los cristianos es el Padre de Jesús. Eso es lo que van a decir, que el Dios de los cristianos es el Padre de Jesús, que en el Antiguo Testamento se llamaba Yahvé. Tampoco es cierto. El Dios de los cristianos es el mismo Yahvé, pero no tiene diferencia. El Dios de los cristianos es el mismo Yahvé. Es decir, que el Dios de los cristianos es el Dios Yahvé. No, el Dios Yahvé no es el Padre, sino que el Dios Yahvé es el Dios de los cristianos. Pero hagan ese ensayo. Primero van a decir que Jesús es Dios. Jesús no es nuestro Dios. El Dios de los cristianos es diferente. Jesús sí es Dios, pero tiene que tener otros 2 elementos. Segundo, van a decir que el Dios de los cristianos es el Padre, que en el Antiguo Testamento lo llaman Yahvé, que es falso. Otros van a decir que es Jehová o Yahvé, o alguno dirá que es Mahoma, porque es que hasta por allá llegamos. Y hagan y verán el ensayo apenas que salgan de misa, y ustedes se van a dar cuenta. Pues el primer elemento es que yo quiero que hagan una consulta. ¿Cuál es el Dios de los cristianos? Y usted se va a dar cuenta que mucha gente no sabe. Aún manden investigadores en la puerta de la iglesia. Vayan a las iglesias, 3 o 4 iglesias, y empiecen a consultar apenas salgan, ojalá hoy domingo, apenas salgan de la iglesia, ¿cuál es el Dios de los cristianos? Para que usted mire el abanico de respuestas. ¿Cuál es el Dios de los cristianos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el Dios de los cristianos. Si a usted le llega a preguntar ¿cuál es el Dios de los cristianos? Usted tiene que decir, el Dios de los cristianos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? El Hijo. El Hijo más el Padre más el Espíritu Santo son Dios. Separados no son nada. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, que los judíos llaman Jehová, que nosotros llamamos Yahvé, ese Dios del Antiguo Testamento es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso, pero sí me fascinaría mucho que ustedes hicieran ese análisis. Segundo, a veces en las sectas, hoy estas sectas que surgen en nuestro medio, empiezan a decirle a nuestros católicos, a ver, demuéstreme que en la Biblia, porque todo tiene que estar en la Biblia como si eso fuera un vademécum, demuéstreme en la Biblia dónde dice Santísima Trinidad para creer en Él. No, por Dios bendito, ¿cómo venís a decirme una cosa de esas? Si una persona medianamente culta sabe que el concepto de la Santísima Trinidad surge alrededor del siglo II, es un concepto que el primero que lo utilizó fue Teófilo de Antioquía. Lo utilizó Triás, eso fue lo que dijo, es decir, para referirse a Dios, dijo 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después lo utilizó Tertuliano el año 215, o sea, inicios del siglo III, Tertuliano. Y ya en el concilio de Nicea, en el año 325, y ya en el concilio de Constantinopla, en el año 381, definieron que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, ¿cómo venís a decirme que te muestre en la Biblia, que se escribe antes del siglo I, dónde está el concepto de Santísima Trinidad? No, si falta mucho estudio, hombre. Entonces no se vayan a dejar meter los dedos en la boca. Que aquí, a ver, entonces muéstrame en la Biblia dónde dice Santísima Trinidad. No, yo le muestro en la Biblia
y tenemos un texto, Mateo 28, 16, 20, donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí, pero que lo conceptualicen como Trinidad, no, porque eso es un concepto filosófico, eso es un concepto teológico, y uno en la Biblia no busca conceptos teológicos. La Biblia está pensada desde lo moral, por Dios bendito. Es una persona que lee la Biblia, una persona que está basándose en la Biblia, una persona que se dice que cree en la Biblia, ¿cómo me viene a preguntar que le diga el concepto de Trinidad? Por Dios bendito, ¿dónde estamos parados? Si esas son las personas que leen la Biblia, si son las personas que sudan la Biblia bajo el brazo, si son las personas que retienen su vida en la Biblia, entonces ¿qué esperamos de los que no leen? Por Dios. Entonces, no se vayan a meter los dedos en la boca, no. El concepto Trinidad es un concepto de la teología posteriormente que se elabora en discusiones contra unos cristianos que negaban que Jesús fuera Dios o que decían que Jesús era un semidios, por ejemplo los gnósticos, y aparece por ejemplo Arrio. Entonces empiezan esas filosofías o esas teologías a surgir dentro de la Iglesia Católica donde no consideran a Dios Trinidad. Por ejemplo, Praxias, un sacerdote de la antigüedad, a quien le respondió Tertuliano, Praxias decía que solo Dios verdadero es el Padre, y que el Hijo y el Espíritu Santo son maneras de llamarlo, pero solo existe un Dios, el Padre, que a veces se le llama Hijo y que a veces se le llama Espíritu Santo. Entonces Tertuliano dijo, ni riesgos. El Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Padre. El Padre engendra al Hijo, y del Padre y del Hijo procede. Ese es el concepto diferente. Es que el Espíritu Santo ni es engendrado, ni es creado. El Espíritu Santo procede de la relación del Padre y del Hijo. Entonces ya tienen ese otro elemento de la Santísima Trinidad. No está como concepto, pero nadie nos puede negar que el cristianismo profesa, gracias a la revelación que Jesús ha hecho, que el Padre tiene un Hijo y que de la relación del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, y Jesús dijo que nosotros estamos inmersos en el Hijo, que nosotros estamos inmersos en el Hijo. Y para terminar, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Mire, cuando el sacerdote entró y él dijo, vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire la gente cómo hace estas cosas tan rutinarias que ni siquiera caen en cuenta en eso. Y uno ve pasar la gente por aquí que hace así, la gente se bendice cuando pasa por la iglesia, cuando pasa por un cementerio, cuando pasa por una imagen, y la gente hace eso. Pero entonces, ¿por qué lo hace? No lo saben. Cuando usted hace este gesto, está invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando yo le pregunto, ¿cuál es el Dios de los cristianos?, me decís que es Jesús. Entonces, ¿para qué hizo eso? Por favor. Entonces, cuando nosotros entramos, le dije, vamos a reunirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire que la gente hace cosas rutinarias. Cuando se vayan a ir, yo los voy a bendecir en nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire que la gente es rutinaria. El otro elemento que yo quiero que pongan cuidado: si ustedes han escuchado las oraciones siempre dicen Señor. Escuche bien eso. Cuando yo diga en la liturgia Señor, solo es Dios Padre. No se vaya a perder en eso. Por ejemplo, cuando digamos Santo, 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 ese es el Dios Padre. Cuando yo diga Señor, Señor solito es el Padre. A Jesús se le llama Señor Jesús, y al Espíritu Santo igual. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran ahorita, van a poner cuidado. Ahorita en la liturgia, toda la liturgia es, yo voy a decir Señor o Dios Padre, y empiezo a decir unas cosas, y voy a terminar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Siempre nos dirigimos al Padre a través del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que la misa es dirigida ¿a quién? Al Padre. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Con la fuerza de quién? Del Espíritu Santo. Pregúntele a la gente y verá que tampoco sabe eso. ¿Uno a quién le habla? Pues a Jesús. No, mijito, la misa no va para Jesús, la misa va para
el Padre a través del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, la gente, pero vaya, mira que hay parroquias que eso se llena, eso es repleto. Y le pregunta a uno, ve, ¿y esa misa a quién se le celebró? Pues a Jesús. Jesús, pues, ¿cómo así? ¿Qué pregunta tan boba? No, Señor. La misa va al Padre. Toda oración cristiana va al Padre a través del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es que a veces nosotros no le arrancamos los milagros a Dios, porque ni siquiera sabemos a quién le hablamos. Y Jesús es al Padre, al Padre, al Padre. Entonces Jesús, al Padre. ¿Ven? Entonces el Padre que dice, a mí no me están hablando ustedes, y ya ven qué hace. ¿Ven? Entonces por eso Jesús dice, al Padre, dígase al Padre. Por eso nosotros vamos a tener en cuenta eso. Y termino con eso. Ustedes van a ver que voy a hacer toda la plegaria eucarística, que es lo que consagra el pan y el vino, dentro de la cual está la transubstanciación, que son las palabras históricas de Jesús. Cuando yo levante por Cristo, con Él en Él, ustedes van a decir amén. Inmediatamente comienza el Padre Nuestro. ¿Por qué se hace eso? Escúcheme bien esto. Porque cuando ya Jesús está presente en el pan y el vino, nosotros ya nos dirigimos a Jesús, al Padre directamente, lo llamamos Padre Nuestro que estás en el cielo. Y solo hay una vez en la misa que se le habla a Jesús, solo una vez, cuando dice Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz. Es la única vez que le hablamos a Jesús. De resto siempre se le habla al Padre. ¿Cómo es posible, o en qué nivel estamos, que un culto como este, que es completamente trinitario, vengan los cristianos a estas misas y uno le pregunte ¿cuál es el Dios de los cristianos? Y no sepan? Digan si eso no es muy triste. Eso es muy triste. Uno toda la vida, ¿desde cuándo venimos a misa? Antes de nacer, porque la mamá lo traía uno hasta la barriguita. Antes de nacer veníamos acá. Y mire la edad que tenemos y todavía no sabe a qué viene a misa. Ay, Dios de Israel, estamos bien mal. Bueno, vamos a continuar entonces nuestra celebración eucarística. Tengan en cuenta eso y háganme esa consultica para que ustedes se den cuenta lo que significa el que un pueblo que ha sido escogido desde el bautismo por Dios hoy no sepa a qué Dios está alabando y adorando. El Dios de los cristianos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté